Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Estamos en nuestro canal Toltecayotl en lo que corresponde a una presentación de Anáhuac Toltecayotl Asociación Civil, en nuestro programa Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Hemos visto desde el día 13 de agosto de 2012 las culturas mexicas, chichimecas, pacúcechas, mixtecas, mezcala, xochicalco, tula, cacaxtla. Es momento de continuar con Teotihuacán. Seguiremos con los mayas, tenec, zapotecas y olmecas. Durante estas 5 emisiones tendremos oportunidad de ver qué significa Teotihuacán y cuál es la importancia de esta gran urbe, de este gran corazón de Anáhuac. Esto durante 5 sesiones, 5 emisiones, que serán desde este día 8 al 12 de octubre. Esto es una presentación de Anáhuac Toltecayotl AC en canal Toltecayotl. Vamos a tener oportunidad de hacer un viaje, un recorrido por nuestra historia y por esta ciudad, por esta Tierra Santa de Teotihuacán, que es un lugar maravilloso, que es un lugar con mucha fama a nivel mundial y que también está lleno de misterios, que también está lleno de magia. Es por esto que haremos un recorrido a lo largo del tiempo, un recorrido a lo largo del espacio y esperamos que sea de ayuda, que sea de mucha luz esta emisión. Así que pues, vámonos de lleno, iniciando con nuestra presentación. Bienvenidos. Semanáhuac, Unidad en la Diversidad, Teotihuacán. Vamos a tener oportunidad de identificar, claro, esta es una presentación en Creative Commons con fines de difusión, con fines de difusión cultural para compartir este conocimiento sin fines de lucro y sin ninguna otra intención más que dar este punto de vista en base a la información. Bueno, como es costumbre, nos ubicamos en esta clasificación de tiempo, observamos cargadores, periodo y el comienzo. En la parte izquierda podemos ver los cargadores en relación al calendario de Anáhuac. Cabe recordar que no existía un calendario mexico, calendario azteca, no existía un calendario maya ni uno mixteco. Era el mismo calendario que se adaptó en los mismos contextos. Todos medían con, pues van 20 signos de los días por el sistema de trecena, el sistema vigesimal y también esta combinación de 260 días para el año, si llamamos ritual, y el año civil de 365 días. Es debido a esta instancia que podemos clasificar en base a estos cargadores las diferentes estructuras, los estratos del tiempo, que en la columna intermedia pues, podemos identificar la clasificación colonialista, la clasificación académica, en la cual pues llegó por consenso, ¿no? Preclásico, clásico, posclásico, preclásico, etcétera, y la duración. Estas estelas, estas fechas tienen su correlación en estelas con fuentes y pues, para más información también pueden recurrir a la página www.nahuatl.com, la deletreo, www.nawatl.com. Ahí está un libro relativo al calendario de Anáhuac donde pueden ahondar al respecto. Así que con esta referencia vamos a ubicar a Teotihuacán en el tiempo. Teotihuacán se ubica en lo que corresponde al periodo clásico.
el 32 a.C. con los cargadores dragón, muerte, mono, buitre, que corresponden al Zipactli, Mequistli, Ozomatli y Cuscacuautl. Es en el periodo clásico donde esta ciudad tiene su esplendor. En la siguiente imagen vemos un recuadro color rojo que muestra la zona de extensión que llegó a alcanzar Teotihuacán. Estamos acostumbrados a Teotihuacán, el Estado de México, pero esa era la capital, su extensión, su influencia llegó hasta estos contornos, pero fue más allá. Vamos a hacer un recorrido. Este es una vista a través de Google Earth del territorio de Anáhuac, el cual están observando en su pantalla. Anáhuac, recordar que su extensión llegaba desde Nicaragua, ubicado en esta zona inferior. Aquí podemos ver Costa Rica, Panamá, aquí está Nicaragua, y la frontera norte llegaba prácticamente hasta Alaska. Esto fue antes de que se diera la guerra con Estados Unidos. Todo este territorio era llamado Anáhuac, antes de llamarse Nueva España. Entonces, vamos a hacer nuestro viaje, nuestro recorrido a través de la magia de la tecnología a esta ciudad santa, Teotihuacán. Esa es la calzada denominada de los muertos. No se sabe cómo se llamaba. Esa estructura que vemos en la parte inferior derecha se le conoce como pirámide del sol. No se sabe cómo se llamaba, ese fue el nombre también. Pues esta es la pirámide denominada de la luna. Esta es una pequeña parte, estos son los adoratorios principales, y pues vamos a tener oportunidad de identificar qué tan grande es este misterio de esta cultura teotihuacana, así denominada, así conocida, y la importancia que tiene este sitio. Es el Valle San Martín de las Pirámides, y ubicamos este contexto, ¿no? Anteriormente, hacia esta zona estaba el denominado lago de Texcoco. Ahora podemos identificar lo que ha quedado de residuo, que es muy poco. Algunos residuos lacustres, presas. Aquí podemos ver una imagen que nos muestra cómo creció la mancha, la población urbana, y estos vestigios de lo que fuera el inmenso lago de Texcoco, que abarcaba hasta Teotihuacán, ¿no? Unos cientos de metros de ahí. Actualmente, este es el territorio, zona arqueológica de Teotihuacán. Vemos la Ciudad de México, una zona muy cercana. Como característica, se ubica en la parte central de México. Ahí fue posible extenderse y expandir su territorio hasta Zacatecas y de ahí hacia el sur. Entonces, ubicados en este contexto, vamos a viajar hacia este territorio mágico y ubicar qué significa Teotihuacán. En la siguiente imagen vemos una reconstrucción de lo que es el esplendor de Teotihuacán.
La imagen que tenemos de Teotihuacán es una ciudad gris, de una ciudad que está en obra negra. Esa es la imagen y aún así impone. No era así en su esplendor. Su esplendor podemos contemplar esta imagen. Toda la ciudad, la denominada Teotihuacán, estaba con estos colores. ¿Qué tal? ¿Cómo nos cambia la imagen, ¿no? Si así es grande en obra negra, ahora con los acabados, con el esplendor que tenía, que podemos identificar en esta imagen, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo visualizar, pero así era. Y para ir abriendo los ojos, para conocer mejor esta gran ciudad de Anáhuac, esta gran capital, esta gran metrópoli, porque lo fue, iniciamos con la siguiente lámina. Teotihuacán, del náhuatl, lugar donde hay divinidad. Y esto proviene de las raíces teotl, que equivale a divino, hua, que posee, y can, lugar. Ahí podemos tirar a la basura el concepto que es la ciudad de los dioses o donde los hombres dicen dioses, porque lo que nos dice el náhuatl clásico, el Tecpilatoli, en base a sus raíces, es el lugar donde hay divinidad. Entonces, Teotihuacán también era la antigua capital de Anáhuac. Sin embargo, como podemos ver también más adelante, Teotihuacán fue un nombre que los mexicas o aztecas, así denominados también, le pusieron a esta ciudad. No se sabe cuál era su nombre, no se sabe cuál era su lengua, no se sabe cuál era su escritura. Lo que sí se sabe es que era la antigua capital de Anáhuac y una de las ciudades más extensas del mundo antiguo. La arqueología demuestra que Teotihuacán recibió aportes étnicos de diversos pueblos, funcionando como centro común de gobierno y comercio entre los siglos II a.C. y el 8 después de Cristo. Se ignora su nombre original. Los mexicas le apodaron Teotihuacán debido a que era en las ruinas de esta ciudad donde se consagraban sus sacerdotes y sus gobernantes. ¿Qué tal? No se llamaban teotihuacanos, no se llamaban Teotihuacán. No se sabe qué lengua hablaban, no se sabe qué escribían, no se sabe muchas cosas. Es uno de los grandes misterios de la humanidad. Teotihuacán, la ciudad, el lugar donde hay divinidad. Por eso estas dimensiones, por eso esta magnificencia, estos parajes llenos de magia, llenos de misticismo profundo, pero también llenos de ciencia, llenos de astronomía, llenos de geometría, de matemáticas, de arquitectura, de ingeniería, de arte. Aquí confluyó lo mejor de Anáhuac. Por otro lado, también hay alusiones a que Teotihuacán tiene acepción con lo que es el Tamuanchan. Vamos a identificar qué es el Tamuanchan. En proto-náhuatl, una lengua anterior al náhuatl, el lugar de donde descendemos, To, nuestro, Amoa, descenso, y Chan, hogar, nombre que aplicaron los nahuas al cielo teológico, afirma un poema mexica. En verdad, nadie sale de Temoanchan, indicando con ello que se le consideraba como el estado de conciencia final irreductible. Ha habido interpretaciones de que Teotihuacán era el Tamoanchan, y vemos que corresponde el Tamoanchan a una clasificación denominada teológica en cuanto a la concepción de los mitos, y esto ha llenado eh, de un halo de misticismo, de un halo de información que va en otro sentido.
es el lugar de donde todos provenimos. Vemos una imagen, ¿no?, de tipo New Age, en alusión a este sitio. La representación que había de ese Tamoanchan lo podemos identificar en la siguiente lámina. En esta tenemos oportunidad de identificar un árbol que se encuentra partido la mitad, pero es un árbol serpiente. Es bueno, que alude a estas fauces de la tierra. Y aquí está un personaje con los ojos vendados y en una actitud de cruce de brazos. Aquí vemos una alusión también con lo que corresponde a estas representaciones de columnas mayas. En Anáhuac, que era todo el territorio de México antiguo, antes de llamarse Nueva España, había esta concepción integral de los mitos. Y como lo vamos a identificar, esta Moanchan nos habla de este espacio en el que poseemos la vida. Hay otra palabra que causa mucha confusión, como este Teotihuacán, dioses, vemos que es divinidad. Sin embargo, ha sido mal utilizado en la clasificación y en los estudios que se han hecho de esta ciudad, ya que se le han atribuido ese teísmo, ese politeísmo occidental, queriéndolo imponer hacia estos lugares. Vamos a identificar que la palabra Dios en la toltequidad se afirma que todos los seres tienen una naturaleza divina, pues todos proceden de la misma fuente energética, que es trascendente al espacio, al tiempo y al entendimiento. Sin embargo, no se acepta la existencia de un Dios personal o de dioses personales y auxiliares, tales como los ángeles y demonios de las religiones bíblicas. El término náhuatl más cercano a Dios es Teot, cuya traducción apropiada es energético, especial o potencial. Esta visión del Dios a manera occidental es errónea, es equivocada. Los anahuacas no creían en muchos dioses. Los anahuacas creían en una unidad, en Centeotl. Y de ahí la representación a distintas acepciones, advocaciones. Y bueno, eso también lo veremos en otras sesiones para especificarlo y detallarlo. Pero el Dios de los cristianos no tiene nada que ver con el concepto del Teo originario, que nos habla de un poder divino. Otra interpretación que se ha hecho sobre Teotihuacán es que es la antigua Chicomostoc. ¿Qué es Chicomostoc? Bueno, es el lugar de las 7 cuevas. Chico de Chicome, 7, Ostoc cueva. Fue donde el grupo original de emigrantes moró al comienzo, de manera que terminaron dividiéndose en 7 tribus. Algunos investigadores sugieren que pudo tratarse del recuerdo de cuando los pueblos primitivos de Anáhuac se vieron forzados a habitar en cuevas durante la época glacial. Ha quedado testimonio de tal habitación en las zonas del norte de México y sur de Estados Unidos. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de un lugar donde las 7 etnias pobladoras hayan habitado juntas alguna vez, de manera que la historia de Chico Mostoc es tan mítica como la de Aztlán. También es este lugar de la blancura. Eh, ¿Y qué nos quiere decir Chico Mostoc? También es un mito, no es un lugar eh, físico como tal, una zona arqueológica. Hacen alusiones y hay representaciones como esta, en la que podemos identificar este acceso, esta entrada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lóbulos, las 7 cuevas, y vemos una una curva en la parte superior, y pues el entorno, ¿no? Haciéndonos también referencia a que está en un lugar profundo. Por eso Chicome, se ome yei, nahue macuili, chicuase, chicome, ostoc, chicomostoc. Esta es otra representación de ese chicomostoc, se ome yei, nahue macuili, chicuase, chicome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vienen las representaciones. Esto es una interpretación que pues bueno ha quedado representada en diferentes códices
¿Qué tiene que ver este cráneo? Pues bueno, tiene 7 cavidades. Una en el oído, C, Ome, Yei, Nahue, Mahuili, Chicuase, Chicom. Son 7 las cavidades que posee este cráneo. Al tratarse de un mito, nos está hablando de el Chicomosto, o esas 7 tribus, nos hace alusión a la toma de identidad, de arraigo y de unificar. También otra de las interpretaciones que es Chicomosto llama a tomar un rostro y un corazón. Entonces, ¿por qué ha habido esas interpretaciones? Si no se sabe cómo se llamaba la ciudad, si no se sabe qué hablaban, apenas está conociendo, está descubriendo la escritura, tantas cosas que hay que investigar y tanto que conocer. Sin embargo, hay información destacada que nos va a ser de mucha utilidad para ahondar en esta ciudad maravillosa, para ahondar en este espacio mágico, y vamos a tener oportunidad de ver un video. Es la cueva al interior de la pirámide del Sol. En un momento se nos carga, así que pongan atención. Está muy interesante este lugar, poca gente ha tenido la oportunidad de accesar. Así que vamos a ajustar la pantalla para que lo puedan visualizar. Creo que ya vamos a estar listos. Aquí vamos. Esperamos que lo disfruten. Y adelante. En Teotihuacán, por debajo de la Gran Pirámide del Sol, se descubrió una cueva que por debajo llega casi al centro del edificio. El descubrimiento ha promovido una nueva interpretación del espacio ritual de la ciudad más importante en la antigüedad del continente americano. Aquí los factores religiosos, geográficos y astronómicos se conjugaron. Por un lado el inframundo, representado por la cueva, el plano terrestre por la estructura piramidal y el plano celeste por la observación de los astros. El hecho es que la cueva, de 103 metros de longitud, finaliza cerca del eje que forma el vértice de la pirámide con su base. El túnel posee construcciones y estrechamientos artificiales, apareciendo al final 4 cámaras ampliadas y retocadas. Esta materialización de la pirámide sobre la cueva determina la orientación de la gigantesca estructura, de tal forma que al ocultarse el sol, lo hace precisamente sobre la fachada principal de la pirámide, lugar en el que se encuentra el acceso a la cueva, como posible símbolo donde el sol se introduce al inframundo. Las 4 cámaras del interior son un elemento fitomorfo materno, considerado como una especie de lugar de génesis, ya que parece haber sido un centro de culto mucho antes de la construcción de la ciudad del periodo clásico, lo que probablemente determinó que el sitio fuera determinante para la construcción del gran edificio y por lo tanto de todo el centro ceremonial. La cueva tiene la forma de una flor con 4 pétalos, forma que no fue casual, ya que fue acondicionada por la mano del hombre. Esta cueva fitomorfa tiene alguna relación con las pinturas teotihuacanas y con otras manifestaciones del arte donde se destaca la flor. La idea de una flor por la forma del fondo de la cueva, con sus 4 alas, a la manera de 4 pétalos, es también una representación de la diosa madre, patrona del Solchicali, casa de la flor o temazcal. Esta cueva es artificial, es cultural. This cave is not natural, it was made by Teotihuacan, so it's an artificial cave. En esta formación geológica no se forman cuevas de forma natural. In this geological zone, it is not possible to find natural caves. Al parecer fue excavada antes de la construcción de las pirámides, unos 300, 400 años antes de Cristo. The Teotihuacan dig this cave 300 years before Jesus Christ was born.
presenta algunas, bueno, aparte del corte natural de la roca, algunas alteraciones claramente culturales. It has some cultural alterations. Como es esta cubierta burda de lodo. Like this cover that was made with Es esto. Nosotros estamos tratando de protegerlo. We are trying to protect it. Y también presentan unos burdos muros como este. And there are other parts of walls like this one. Entonces te recomendamos no tocarlos. La cueva tiene 90 metros de largo. En la cueva al fondo fueron depositados algunas ofrendas y la cueva se fue cubriendo, tapando con muros, relleno y muros. Y esto es ¿Qué tipo de ofrendas se encontraron? No las encontramos antes de comienzo. Este es el último. Okay, so there was nothing in this cave when they found it. Este es el último muro que estaba completamente cubriendo el acceso de la cueva, pero fue roto. Okay. How do they know that this cave dates from 300 BC? How did they date that? Bueno, Because of the archaeological ceramic. Este es el último muro, así como este hay como 6, no recuerdo, son 6 o 7, para proteger la ofrenda al fondo, y fueron abandonando la cueva. There used to be 6 or 7 wall shells, each one complete, that were Teotihuacans, or in Teotihuacan times, were broken to enter and to protect the following of Los muros fueron rotos, la ofrenda fue saqueada en tiempos aztecas. Por eso los encontramos rotos. Así cuidado con no tocar la pared. Que no toquen las paredes, por favor. No vayan a recargar las paredes. ¿No hubo rastros de aquí en medio, si eran algunas que quemaran algo o algo así? No, mira, te digo que seguramente fue para una ofrenda, puesto que después de cavar la cueva, depositaron una ofrenda y lo cerraron con esos muros. Entonces la función era solamente para depositar ofrendas o algo parecido, no era para hacer rituales, porque estaba bloqueada, cuando menos la mitad de la cueva estaba bloqueada por ellos mismos, la cerraron. ¿En ningún momento del año entra la luz aquí? No, nunca es oscuridad absoluta, no hay forma de entrar, estamos 6 metros abajo del suelo, de la Plaza del Sol, o sea, este material, por ejemplo, este no es la pirámide del Sol, esta es la roca madre del lugar, la pirámide del Sol empieza 6 metros arriba de este punto. Entonces estamos en una formación natural, geológica, pues, no cultural. But there was no pyramid there when this was built. ¿Construyeron esto antes o después de la pirámide? Al parecer fue cavada antes. Posiblemente el motivo de construir la pirámide en este lugar fue por esta cueva. Sí. Maybe the building of the pyramid was because they built this. Exactly. Did the Aztecs use this as well? Did they use it for offerings? ¿Los aztecas lo usaron también para ofrendas? No, seguramente, mira, hay unas fuentes del siglo XVI en donde registran la cueva y la usaban para ofrendas o algunos rituales mensuales, hacían un ritual cada 20 días. Pero ya no eran los teotihuacanos, eran los aztecas. The Aztecs, not the Teotihuacans. So it was in use for over 2,000 years. Entonces no se utilizó, estuvo en uso, perdón, por 2000 años. Bueno, después de Teotihuacán, no, 2000 no. Como 1500. Not 2000, but around 1500. Yeah. Sí, los teotihuacanos la abandonaron o dejaron de usarla cuando la taparon con la ofrenda, y eso debió haber sido unos 300 años después de Cristo.
Después de eso los aztecas la reencuentran, pero como por el 1300, 1400. Los dedos. Ah, sí. Oye, la mezcla para hacer esto, ¿cómo Esta era? es arcilla, tierra con lodo. Y usaban arcilla para que no se cayera la piedra. Porque no sé si Sí, es para reforzar, hacer columnas. se ve. Para soportar el techo. Son estas, por ejemplo, este es lodo, este ya es lodo. Este lodito tiene 2200, 2300. Sí, años, sí. Esto es increíble, ¿no? Les voy a enseñar unas huellas, improntas. A ver, vamos a hacer las improntas, ¿no? Que te la tomo. Hay en todas partes, pero los más claros son estos. Esta es otra pequeña columna muy burda, pero bueno, tiene más de 2000 años. No, pues Para soportar mis esto. respetos, la Y tú verdad. puedes ver los dedos del albañil, ¿no? Y los, por ejemplo, estos tres deditos. a ver, doctor, está Y los otros. Por ahí, si le buscas, encuentras más. Exacto. Estos. ¿Tú las quieres marcar de nuevo para la...? Sí, mira, estos son los, Toma la foto, los ¿no? tres deditos. Y estos son los dedos de 2300 años. Muy bien. Y si le buscas, encuentras más. Estamos viendo un muro y hacia afuera está aplanado en lodo y aquí está lo que sería el muro y vemos en la parte de abajo cómo estas rocas son las limitantes y cómo se cerraba. Aquí está la otra parte que cerraba, viene hacia acá y cierra aquí. Entonces todo esto es una bóveda. ¿Hecho? Mira cómo se ve ese muro. Y entonces, sí, mira, perfecto, qué bueno. Así como lo tienes, es muy bueno. Mira qué buena toma. Ahorita, gracias a que lo iluminaste, qué bien se ve la construcción, ¿eh? Sí. Muy recta, Sí. muy hecha de la cámara. Entonces lo que estaríamos viendo nosotros es una de las cámaras, ¿no? Ahora muevo un poco la lámpara hacia la izquierda. No, así más a la derecha, despacio. Ahí, más a la izquierda, un poco más. Hacia arriba. Un poco más arriba. A la izquierda. Muy bien, vamos a bajarlo ahí. Muy bien. Ahí se ve el trabajo. Órale, pues este video es, lo comparte Ipan Tepegua, muy buenos tome. Doctor Ismael Arturo Montero García, en un recorrido que hizo por la parte inferior de esta zona, es el Teotihuacán, recordarlo. Este sitio pues, en verdad eh, es muy especial porque pues, hace temblar realmente. Esperemos que pues hayan disfrutado de esta vista, de este paseo. Bueno, pues estaba a oscuras, pero era importante conocer esta perspectiva, ¿no? Que muy poca gente puede llegar a conocer. Y pues en comentarios pues, interesantes, ¿no? Los que se plasmaron ahí. Esperamos este viaje pues lo hayan disfrutado y nosotros pues vamos a seguir con nuestra presentación. Ese fue el viaje a la cueva que está debajo de la pirámide del Sol. Han escuchado y también tuvimos oportunidad de comentar sobre los nahuas, pero ¿qué son los nahuas? Actualmente el término mexicano es su autodenominación, pero esta se contrapone al gentilicio de una nación que involucra a otros grupos indígenas llamados así, extranjeros que han echado raíces en territorio mexicano. El nexo principal en común era su lengua, náhuatl o náhuatl, además de grandes similitudes en la religión y en la cosmovisión, pues era la misma. Los nahuas son pueblos prehispánicos de Texcoco, Tlaxcala, Chalco, Cholula, Culhuacán y los mexicas, entre otros. Destacan estos últimos por la fundación de Tenochtitlan. Pero estos nahuas, estos son nahuas contemporáneos. eh, Tienen un arraigo profundo en lo que
es este territorio de Anáhuac, ubicado primordialmente. Tenemos que asociarnos a la gente que habita el altiplano, la zona central de México, pero ya vimos que también como parte fundamental de su cosmovisión y también su lengua, que es el náhuatl. Es importante identificar que en el momento de la conquista, de la invasión española, los nahuas se habían expandido a América Central. Contaban con importantes asentamientos en la vertiente del Pacífico de Nicaragua. Además, había comunidades nahuas en la bahía, en la boca del río San Juan, así como en la región de Bagaces, Costa Rica, y en la cuenca Chichaola, en la región fronteriza entre Costa Rica y Panamá. Los nahuas eran nombrados diferentes según la región donde habitaban. En México, por la zona y el tiempo, se denominaron mexicas; en Guatemala, cachiqueles; en El Salvador, pípiles; en Nicaragua, niquiranos o chorotegas; y en Costa Rica se llamaron guatusos. ¿De dónde viene esta vinculación? ¿De dónde viene este origen? Ya vemos, esto fue en el periodo de la invasión de los españoles. ¿A dónde se remonta esta conexión? ¿A dónde se remonta este vínculo? Pues Teotihuacán es una de estas respuestas, ya que los teotihuacanos tuvieron oportunidad de expandirse hasta estos territorios, por lo cual ¿qué hablaban los teotihuacanos? Pues eran probablemente un protonáhuatl, un ancestro de lo que es el náhuatl. ¿Esto por qué se puede atribuir? Por la escritura que también vamos a tener oportunidad de conocer en estas emisiones. Ahora, la siguiente imagen podemos apreciar que la presencia probable de los nahuas en Anáhuac es relativamente reciente, se sitúa en torno a 500 después de Cristo. De acuerdo a las leyendas mexicas que se remontan a hechos sucedidos entre los siglos X y XIII, los nahuas, antecesores de los mexicas, eran originarios de una tierra pantanosa llamada Aztlán. También, por otra parte, las evidencias arqueológicas y lingüísticas sugieren que los pueblos nahuas entre el siglo V y el siglo XIII establecieron la lengua desde el occidente y centro de Anáhuac hasta tan al sur como Veracruz, Chiapas y el estrecho de Tehuantepec, Guatemala, Cuscatlán, El Salvador y Ometepec, Nicaragua. Esto, siglo VI al XIII. Entonces, pues ahí vemos una rasgo, ¿no? Una conexión. Protonáhuatl, probablemente era lo que se hablaba en Teotihuacán. Actualmente el náhuatl, como vemos, se sigue hablando por cerca de 2 millones de personas en México y también en algunas comunidades de Guatemala, de El Salvador, en Centroamérica. En el periodo histórico parcialmente documentado en las fuentes mexicas, sugieren que tras haber entrado en Anáhuac procedentes del norte, pudieron haber estado implicados en el colapso de Teotihuacán, 800 después de Cristo. Más tarde, la clase dominante de la cultura Xicocotitla, denominada cultura tolteca, en los siglos X al XII, habría sido náhuatl también, o al menos usó el náhuatl. Tras el colapso de este estado, los mexicas descendientes de los nahuas fundaron México Tenochtitlan ya hasta el siglo, hasta 1325, siglo XIV, y cayeron hasta el siglo XVI. Esto nos habla del contexto del náhuatl y de la ubicación de espacio y tiempo. Vamos también a identificar que Teotihuacán, denominado así por los mexicas, probablemente era la Hueytolan o la gran capital. De esa hay relatos que nos hablan, ¿no?, de esa gran ciudad, y además probablemente era esta Teotihuacán. La sociedad en Anáhuac canaliza enormes recursos para las manifestaciones artísticas y científicas. Teotihuacán se conformó por la acumulación de pueblos migrantes en un punto del altiplano mexicano, así conocido.
Se hace con el control político del territorio, incluso hasta la zona maya. Lleva las fronteras en agua a su máxima extensión, desde Zacatecas hasta Centroamérica, hasta Nicaragua. Aparentemente, esta expansión fue de carácter pacífico y realizada mediante misioneros del culto a la serpiente emplumada, también mediante el gran desarrollo de redes comerciales. Esto es muy importante y también vamos a identificar que como contrapeso de la extensión geográfica que llegó a alcanzar el denominado imperio teotihuacano, que ni imperio ni teotihuacano fue, con estas precisiones, en la capital, en esta gran Tolan, se establecieron barrios regionales que en realidad funcionaban como embajadas de las diversas zonas del territorio. También vamos a tener oportunidad de conocer y de identificar los distintos barrios y las evidencias de que había poblaciones de distintas zonas del territorio de Anáhuac. Estos barrios con su escritura, con su cerámica, con sus símbolos. Es impresionante, les va a encantar esta parte de Teotihuacán que pocas veces se conoce. También, hasta la época de los mexicas, los regentes o reyes, los tlatoanis, los gobernantes de los diversos pueblos iban a Teotihuacán para ser nombrados. A su capital teotihuacana del área maya fue Tikal. Aquí pues, vamos a identificar también las relaciones que había con este sitio que pues, por default tenemos que asociar Tikal con los mayas, pero era capital prácticamente gemela de esta Hueytolan, de este Teotihuacán. En el periodo clásico fue el esplendor también en el área maya en Tikal, alcanzó este florecimiento hasta el siglo III después de Cristo. Y en el periodo clásico se desarrollaron nuevas tecnologías como el arco falso, también denominado maya, aunque fue de uso común, ya también lo podemos ver en las culturas de mezcal. También la metalurgia. La pintura mural alcanza su máximo esplendor y se desarrolla el color llamado azul maya, el color shoshouki. Ahora bien, en este mapa pues podemos identificar distintas zonas arqueológicas y apreciamos la influencia que tiene Teotihuacán y hasta donde se expande. Vemos Jiquilpan hacia Ixtlán del Río, bueno, hasta Zacatecas llegó la influencia teotihuacana con construcciones como Altavista, que está justamente en el trópico de Cáncer. También llegó hasta Tamuín, en la zona Tenec, en Tamtoc, en la denominada Tula de Allende, que bueno, ya vimos en nuestro programa Xicocotitla, que era Tula Xicocotitla, en que Tula Chico o Tula Viejo tenía un asentamiento de Teotihuacán. Eso también ocurre en la zona Tenec o denominada Huasteca, en la zona occidental de México, Michoacán, en la zona de Guerrero también, en la zona de Oaxaca, ahí también está influencia con Monte Albán, en la zona de la costa del Golfo, con Tajín, inclusive hasta la zona Olmeca, y la expansión que como comentábamos llegó hasta la parte central, hasta el corazón de los mayas en este Petén Itzá, y tuvo su influencia hasta estas zonas, Tikal hacia el sur, Toninaki vemos, Tikal está por acá, Copán también en otra latitud más cercana al Ecuador. Entonces fue una extensión impresionante la que alcanzó Teotihuacán y pues vamos a tener oportunidad de identificar esta magia, de identificar este esplendor de nuestra cultura teotihuacana, así denominada, y también interesante para tener como una referencia. En la lámina podemos identificar pirámides Moche y Caral en Perú. También identificar pirámides olmecas y Teotihuacán en el
continente americano hay estos dos ejes, lo que es arriba es abajo, lo que es en Anáhuac es Tahuantinsuyo, la ciudad más antigua, denominada hasta en momentos Caral, Perú, tiene 6.000 años de antigüedad, data de 4.000 a.C. Teotihuacán, pues, más reciente, ya vimos su periodo de esplendor, comienza con un proceso de desarrollo hasta caer antes del 800 después de Cristo. Sin embargo, es interesante la relación en este periodo clásico del 1 antes de Cristo al 6 después de Cristo. Los mayas, teotihuacanos, nazcas y mochicas están en este periodo de florecimiento, y en la imagen podemos identificar en la parte superior izquierda un palacio, entrada a la fachada de esta habitación teotihuacana. Así, esta es la atmósfera teotihuacana. A la derecha vemos esta reconstrucción de esta pirámide rojo vivo con los colores y llenos de vitalidad. La parte inferior izquierda, Nazca y Mochica. Culturas hermanas que florecieron en el mismo tiempo. Y Teotihuacán fue un centro muy importante que nos guarda muchos misterios. En la siguiente imagen nos vamos a identificar que justamente en este periodo clásico o de esplendor que se da del 1 al 500 después de Cristo, lo que es la sociedad anahuaca fue que justamente invirtió muchos recursos para el crecimiento y desarrollo de esta gran urbe, de este corazón de Anáhuac. Así que vamos ya teniendo como una referencia este suceso de la clasificación de que es Teotihuacán, Xichicomostla. Ya vimos, ya entramos al corazón de esta cueva al interior de la pirámide del Sol. Vamos a hacer un recorrido de que llegamos a este corazón, a este Tepeyolotl, para ver el siguiente video, ¿no? Que también esperamos disfruten. Gracias por compartirlo, difundirlo al hilo. A unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, se alzan los vestigios de una de las ciudades sagradas más importantes de la antigua Mesoamérica, Teotihuacán. Una urbe poderosa que extendió su influencia cultural, religiosa y comercial mucho más allá de sus fronteras. Se cree que los primeros pobladores comenzaron a construirla hacia el año 200 antes de nuestra era, ocupando una planicie rodeada de montes y volcanes inactivos al norte de la cuenca de México. Los siglos siguientes fueron de continuo crecimiento. Entre el 250 y el 650 alcanzó su máximo florecimiento y su arquitectura adquirió proporciones monumentales. Las exploraciones arqueológicas permitieron observar que la ciudad estuvo dividida en 4 cuadrantes, orientados hacia los 4 puntos cardinales. Se cree que existieron más de 2.000 conjuntos habitacionales en donde residía la mayor parte de la población. El eje principal del trazo urbano es una ancha calle conocida como Calzada de los Muertos, de casi 4 kilómetros de longitud. Uno de sus extremos lleva al espacio conocido como la Ciudadela, una gran plataforma a la que se accede por una escalinata. Posiblemente ahí se levantaba la sede de la élite gobernante. A un lado de este recinto se encuentran los restos del templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
La representación de este dios héroe es una cabeza de serpiente que emerge de una especie de flor de 11 pétalos. El otro extremo de la calzada de los muertos lleva a la plaza que antecede a la pirámide de la luna. Esta pirámide mide 44 metros de altura y parece más alta porque fue construida sobre un terreno elevado. Mediante exploraciones se han localizado en su interior 6 construcciones superpuestas, como era común en Mesoamérica. También se hallaron entierros y ofrendas asociados con los rituales del sacrificio humano. La Pirámide del Sol es la edificación más eminente de Teotihuacán. Ha llegado a convertirse en uno de los emblemas del México antiguo ante el mundo. Al parecer comenzó a construirse hacia el año 100 de nuestra era y es, efectivamente, una de las pirámides más grandes del México prehispánico. Tiene aproximadamente 215 metros por lado y alcanza los 64 metros de altura. Millones de piedras fueron utilizadas en su construcción que, según la leyenda, comenzó sobre la abertura de una cueva natural. Actualmente ya no es posible apreciar el colorido que cubrió en su totalidad la gran ciudad, pero permanecen espléndidas muestras de la pintura mural en muchos edificios importantes y en los barrios habitacionales de Tepantitla y de Atetelco. Entre el año 650 y el 700 después de Cristo, por razones que no han podido establecerse con seguridad, la urbe decayó y fue abandonada. El nombre de Teotihuacán le fue dado mucho después de su decadencia. En lengua náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. La zona arqueológica de Teotihuacán, un lugar donde vives la historia. Bueno, tuvimos oportunidad de escuchar este material interesante. Tenemos que tener mesura, ¿no? Al decir que estas pirámides, pues, se han encontrado restos de osamentas y demás, pero pues no eran tampoco sitios donde se sacrificaran vírgenes o se hiciera canibalismo ni nada de esas cosas. Por otro lado, también nos decían el mismo concepto, ¿no? Sobre Teotihuacán, este lugar donde los hombres se hacen dioses. Bueno, para repasarlo y dejarlo muy claro en esta traducción, que pues bueno, es inapropiada, vamos a repasar para concluir qué es lo que significa Teotihuacán. Por sus raíces, Teotihuacán, lugar donde hay divinidad, Teot, divino, Hua, que posee, y Can, lugar que posee divinidad o donde hay divinidad. Entonces, con eso nos vamos a quedar por esta emisión. Vamos a encontrar el color, el esplendor de Teotihuacán en estas emisiones que nos quedan. Y espero que hayan disfrutado de este primera emisión de nuestro programa correspondiente a Teotihuacán, Semanáhuac, unidad en la diversidad. Así que con esto en cuenta, a través del canal Toltecayotl, Anáhuac Toltecayotl AC, este fue nuestro programa primero de Semanáhuac, unidad en la diversidad, Teotihuacán. Kuali Tonali, Kuali Iguali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Hasta pronto.